mucho de lo que se trataba y de lo que se trata la fe en Cristo. Y ya se considera solamente como una religión, así como algo, como un sistema de creencias que una persona adopta y que de esa manera se compromete a vivir de acuerdo a esas creencias. Y eso es en apariencia, eso es como la parte externa, ¿no? Pero la esencia de la fe cristiana es una relación con Dios. La esencia de la fe cristiana no es que nosotros hagamos las cosas porque tenemos que hacerlas, porque sea el deber hacerlas, ni tampoco porque nos conviene hacerlas. No se trata de ser cristianos porque de esa manera vamos a sentirnos bien, de esa manera vamos a callar nuestra conciencia o tratar con nuestras culpas y decir, pues ya voy a la iglesia, entonces ya no me voy a sentir mal. O, pues es que así dice Dios, es que así está en la palabra. No, pues así es la Biblia, así dice. No, no es solamente eso. Eso es la religión, eso es lo externo. Cuando la gente hace las cosas de esa manera, entonces se considera como fundamento las enseñanzas de Cristo. Se dice que las personas pueden ser cristianas, que tienen una religión cristiana, pero ya no vivimos, o sea, la esencia del cristianismo no está en que nosotros tengamos una forma externa de vida, sino una forma en donde en nuestro interior haya algo que nos motive a hacer las cosas de acuerdo a como Dios establece, ¿no? Entonces ahí es donde estriba la diferencia, ¿verdad? Si alguien dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre los cristianos y los católicos pues es que hay una diferencia grande entre todo el mundo, porque incluso hay cristianos evangélicos o reformados, como se les quiera llamar, que no entienden esa necesidad de una relación con Dios continua y permanente. Amén. Y sino que piensan que pues ser cristiano es que pues así como nos tocaba en algún tiempo, pues asistir a misa y ya, y ir a un lugar a escuchar algo. Por ejemplo, hasta los años 1500, las misas, que solamente en ese momento había una iglesia universal en el mundo, se daban en latín. Así que la gente que estaba ahí, pues quién sabe qué iba a hacer. Iba a escuchar y no sé, a sentir algo raro en su vida, pero pues que entendieran algo no se entendía. Entonces eso produjo muchas cosas incorrectas dentro de la fe. Pero hoy vivimos un tiempo donde la fe ya se devaluó, donde ser cristiano es un añadido en nuestras vidas y donde ser cristiano es una forma de pues, expresar alguna vez algún culto a Dios. Pues voy a bautizar al niño y pues, se bautiza el niño, voy a ir a la boda, voy a ir a estas cosas, pero no se entiende la necesidad de tener una relación posible, factible, real, verdadera con Dios diariamente. Amén. Y esa es la idea, que nosotros seamos cristianos porque tengamos una relación con Dios, con un Dios que aunque nosotros le dimos la espalda, Él nunca nos ha dado la espalda. Que aunque el hombre insiste en olvidarse de Él, Dios insiste en que le tomemos en cuenta. Amén. Esa es la razón. Y si venimos aquí es que tenemos que venir para eso. Y este mes queremos hablar de la importancia de impartir y de ser impartidos. Amén. Impartir nuestra fe en Dios. Ser impartidos de una fe en Dios. La fe, hablamos, es la certeza, es la convicción, es la confianza de que Dios es real, Dios existe, y dice la Biblia, es galardonador de los que le buscan. Dios no está ajeno al ser humano. Amén. Y cuando nosotros nos acercamos aquí es que vamos a conocer cuál es la manera en la que Dios quiere que nosotros, que nuestra vida, nuestra existencia se desarrolle en esta generación. Hay una escritura que dice que David sirvió a Dios en su generación.
a través de su generación. O sea, no, su expresión de servicio a Dios fue con sus contemporáneos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros también tengamos, una fe en Dios que se exprese con nuestra gente con la que convivimos y con la que compartimos y con la que estamos teniendo una relación. Esa palabra en el inglés, en el griego se dice oikos. Oikos es como tu círculo de influencia. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos un oikos. Cada uno de nosotros tenemos un grupo donde nosotros somos influencia sobre ellos y ellos también sobre nosotros. Amén. Es el oikos. Se supone que hace unos días escuchaba un dato de que una persona es impartida o imparte sobre 5 personas en su vida. Que hay 5 que son las personas más importantes en la vida de una persona. 5 personas nada más. Amén. Aunque nosotros tenemos relación con mucha gente, hay 5 personas con las que tienen un impacto en nuestras vidas muy, muy, muy grande, ¿no? En alguna ocasión platicaba yo con un amigo y él me decía que siempre que hablaba conmigo se refería a su abuelo, ¿no? Es que mi abuelo esto, y es que cuando yo estaba así, mi abuelo me enseñó y mi abuelo, y me llamó la atención eso, ¿no? Hace unos años escuché acerca de la vida de un pastor argentino que aún vive, y él decía que el que impactó en su fe fue su abuelo. Él es argentino, pero decía en son de broma, ¿no? Que de dónde descienden los argentinos, dice, pues los argentinos descienden de los barcos. ¿Por qué? Pues porque ahí hay todas las nacionalidades del mundo, hay italianos, hay turcos, hay españoles, hay de Países Bajos, judíos, uno que se llama Mohamed y es argentino, y uno que se llama Ludueña. O sea, hay una serie de personas que son así. ¿De dónde descienden los argentinos? De los barcos. Entonces sus papás, sus abuelos, su abuelo era un siciliano, chichiliano, de Sicilia, llegaron a Argentina y era un hombre tremendo, terrible, monstruoso, machista al máximo y una cosa espantosa con su familia. Y tenía una hija que fue la mamá de este pastor. Y esta hija pues le tenía miedo. Pero en sus últimos años de vida, el abuelo se hizo cristiano, se convirtió en cristiano estando allí en Argentina. Y la mamá odiaba a su abuelo, a su padre, como quien dice. Y el hijo amaba al abuelo. Entonces dice, yo no podía entender cómo estaba la situación con mi mamá, porque pues para mí todo el tiempo mi abuelo, desde que era pequeño, que ya lo conoció como cristiano, pues fue una persona ejemplar y le impartió la vida de fe a él. Y aunque su mamá no fue una cristiana súper consagrada o íntegra o total, algo le impartió también el abuelo. Pero algunas veces los padres tenemos a alguien a quien impartirle y algunas veces los abuelos tenemos a alguien a quien impartirle. ¿Amén? Y eso es de lo que se trata. Entonces este hombre menciona de su abuelo que puede ser un alcohólico, golpeador, y en una de esas golpizas que le dio a su mamá se fue, o sea, a su esposa, perdón, a su esposa. Entonces su esposa se fue y se llevó a sus hijos y entraron a una iglesia cristiana. Y en esa iglesia, pues, él fue a buscarlas y a sacarlas. Y cuando él fue a buscarlas y a sacarlas, ahí se encontró con el Señor. El pastor le empezó a ministrar y fue poco a poco un proceso en donde el Señor se salvó. Y el abuelito se salvó. Y cuando se salva, pues entonces le entrega su vida a Cristo. Y empieza a ser un ejemplo para la vida de este hombre y le empieza a impartir una forma de vida que este hombre es considerado una de las mentes más brillantes dentro de la fe cristiana del siglo pasado y todavía vive. Amén. Dentro de la fe cristiana
este hombre es considerado uno de las mentes brillantes, ¿ok? Personas que han impactado. Pero ¿de dónde salió esa fe? De su abuelo, de un abuelo al que la mamá todavía tiene muchos malos recuerdos de él y que no fue tan fácil perdonar. Entonces, de lo que se trata la vida cristiana es de impartir nuestra fe en otros. Amén. Y para eso venimos a la iglesia, para que nosotros podamos ser impartidos también. Y para eso tenemos una relación con Dios, para que Dios imparta en nosotros esa vida que Él quiere darnos. Amén. No es meramente venir a un lugar y decir, bueno, pues yo ya fui a ese lugar y escuché la palabra de Dios y ya me voy. Algunas veces pensamos así, ¿no? Vamos ahí al comedor espiritual. Este es un restaurante espiritual. Y entonces vamos aquí y decimos, vamos a ver cuál es el menú del día de hoy. No, este menú no me gustó. Este menú, ya no regreso a este restaurante. Además me trataron muy mal. Y algunas veces así pensamos que es la fe cristiana y la vida cristiana. Pero no es así. Amén. Dice esta alabanza que cantábamos. Jesús cuya palabra es su espada y que creó un ejército con su vida y no me acuerdo qué más cosas dice, pero es de lo que se trata, de que el Señor Jesucristo haga una transformación en cada una de nuestras vidas y muchas veces la va a hacer a través de personas. Amén. Entonces vamos a estar tocando este tema. El próximo domingo vamos a estar iniciando curso para bautizos. Amén. El curso empieza a las 9 de la mañana. Lo tenemos aquí arriba. El próximo sábado vamos a tener una guerrilla a la iglesia de Tehuacán. Amén. Allá se está levantando una iglesia, ya tenemos algunos hermanos. A ver, ¿quiénes son los que habían dicho que querían ir a la guerrilla de Tehuacán? Vamos a ir nada más 6 hermanos. A ver, están aquí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya están. Si alguien más se quiere unir, parece que en la camioneta caben 7. Para ir estar sábado. La salida es el sábado en la mañana, como a 8, 9 de la mañana. Se llega ya al mediodía, se está desde las 12 del día teniendo pues las actividades de todo el sábado. Evangelizar, una reunión de grupo de casa, compartir con los hermanos, ahí estar con ellos, ir a los parques. Después de eso, el domingo temprano igual tienen otra reunión, una reunión, y terminando el servicio que tienen ellos allá, en donde algunas veces la gente que va de aquí como guerrillas son los que comparten, o a veces el mismo pastor, para no perder la condición, también le comparte, pero aquí ustedes que ahorita además le comparte a su esposa y a su hija, pero ahora también les puede compartir a otros hermanos. Ya tiene un discípulo, dice que tiene un discípulo. Él le llama el discípulo amado. Amén. Ya está llegando y ya este discípulo amado ya le está compartiendo a su hermana. Ahora, este discípulo que tiene es un discípulo como de más de 60 y tantos años. Amén. Pero gloria a Dios. Amén. Y ya le está compartiendo a su hermana y ya también su hermana empieza a acercarse. Y dice que tiene 2 vecinos que son muy, 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 muy adictos al alcohol. Y que él ha estado compartiendo con ellos constantemente y que ahí va, dice, no me agüito. Ya pareciera como que vamos avanzando un poquito y después lo encontramos a uno de ellos que tuvo que venir su esposa porque ya no podía caminar y cosas de esas, de tan alcoholizado que estaba, pero ya está haciendo una labor, sigue compartiendo con los vecinos y allá. Entonces vamos a ir a dar una reforzada al pastor Mata. Amén. Y como después del servicio del domingo en la mañana, ya en la tarde no hay servicio, entonces nada más se comen y se regresan, de tal manera que pueden estar aquí de regreso como a las 7, 8 de la noche el domingo. Entonces salen el sábado temprano, 8 de la mañana, y regresan el domingo aquí, 8 de la noche más o menos. ¿Ok? Y vamos a tener un campamento para jóvenes, para adolescentes del 29, 30 y 1 de mayo. Necesitamos
que esta semana organizar ya este tema. Ya tenemos costo del camión, 300 pesos va a costar el pasaje para ir allá y de vuelta. Y el costo para los niños es de 600, los niños de 11 que comen un poquito, y de los de 12 a 18 de a 1000 pesos. Se está organizando muy bien, va a ser una gran bendición. Los niños de 11 a 14 años van a tener unas actividades, y los jóvenes de 15 a 18 otras actividades que realmente se va a tratar de hacerlos ver que Jesucristo no es un ser mitológico, sino que Jesucristo es real y que pueden tener una relación con Él. De hecho, queremos llamar a algunos de los temas Jesucristo y yo, porque algunas personas, algunos niños todavía no saben quién es Jesucristo y cómo lo pueden ubicar o entender, o qué relación puede tener en sus vidas, o cómo se pueden identificar. Así que va a ser muy interesante, les va a servir mucho a los jóvenes, y pues estemos orando por ello. ¿Ok? Hasta aquí nada más. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Samuel. No sabía cómo ponerle ya, yo me cuesta mucho trabajo poner títulos a a mis mensajes, pero creo que es necesario. Así que le puse de pato a cisne. De pato a cisne. Así para que usted se acuerde. Un día escuché un mensaje que se llamaba Papas o Mariposas, y todavía me acuerdo del mensaje. Entonces, cuando le ponemos un título así como que, o papas o mariposas, o cómo es eso, si te acuerdas bien. Entonces, vamos a hablar de pato o cisne. ¿Ok? Aleluya. Sí. Hace tiempo fui a un lugar donde había unos cisnes. ¿Amén? Y la verdad es que son unas figuras impresionantes, ¿no? Muy elegantes, muy estéticos, muy bonitos, ¿no? Y también vi unos patos. Y bueno, los patos pues tienen lo suyo también, pero como que nada más son de la misma, ¿cómo se llama eso? Especie, de la misma especie. Así que le llamo de pato a cisne. Primera de Samuel, capítulo 22. Versículo 1 y 2. Vamos a leerlos nada más ahorita. Dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Dice, y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Hasta ahí vamos a llamar puros patos. Amén. Afligidos, endeudados y en amargura de espíritu. ¿Alguien se identifica? Y David fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes, que tomes mi vida, mi boca, mi mente, que hables a través de mí, Señor, y que cada corazón esté dispuesto a escuchar no mi voz, sino la tuya, Padre. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Edifica tu iglesia, Señor. Amén. Amén. Hasta aquí, bueno, la vida de David era una vida normal. Él había sido el menor de una familia numerosa, varios hermanos,
muchos varones. Así que él era como muchos de los niños, el que hacía los mandados, ¿no? Normalmente el chico es el que anda haciendo mandados. Yo fui el quinto de 6, así que el que me tocaba a mí también hacer los mandados. Ir por las tortillas, ir por el aceite, ir a la leche, ir por el jamón cuando alguien se enfermaba, ¿no? En la casa había una persona enferma, órale, arráncate por 100 gramos de jamón. Ahí vamos, a la tienda de la esquina a comprar 100 gramos. El aceite en cuartitos de litro, vamos allá. Era la leche, en aquellos tiempos la leche no era, vete a un Tetra Pak y tráete. No, era ir a la lechería, ahí te medían la leche con medidas de litro y tú llevabas tu envase, ya lo llevabas. También me iba a la pulquería, también me mandaban a la pulquería. Amén, sí, yo era el que tenía que llegar allá, entonces estaba ahí, y era ahí un lugar extrañísimo, ya había un lugar para niños, donde se atendían a los niños y a las mujeres, y otro donde estaban los hombres jugando, y ahí entraba, yo me quería asomar, y híjole, ¿no? Porque mis abuelos, y mi abuelo y mis tíos abuelos tomaban pulque, ¿no? Eran una cosa espantosa, para mí era horrible, pero pues ellos eran una cosa maravillosa. Todas esas cosas. Entonces David le tocaba ser el que andaba cuidando las ovejas, era el menor, el que se encargaba de los detalles ahí. Gracias. Voy a tomar agua. Y y cuando llegó el tiempo de la guerra, entonces los hermanos mayores fueron a la guerra y David se quedó cuidando las ovejas, pero pasó el tiempo y como no había internet todavía, no tenía noticias de lo que había pasado en la guerra. Se habían ido sus hermanos a pelear contra los filisteos y no podían encontrar, el papá no sabía qué había pasado con ellos, así que mandó a David y le dijo, ven David, tú llévale estas tortas, llévale estas despensas, llévale algo de comer a tus hermanos y por ahí me informas cómo está el asunto con ellos. Y fue cuando David llegó a ese lugar donde estaban en guerra, donde ve al gigante aquel que está desafiando a Israel. Y entonces David dice, pues yo lo enfrento, porque nadie quería enfrentar a Goliat. David lo enfrenta y después de que lo enfrenta, la gente se pone muy contenta porque encontraron la liberación que querían, pero lo más importante es que las mujeres, las personas empiezan a decir, David mató Saúl mató a 1000, pero David a 10,000, y este hecho hace que Saúl se llene de enojo, de envidia, de celos contra David y lo empieza a matar, lo empieza a perseguir, queriéndolo matar. Entonces lo persigue y él está buscando, huyendo, porque se da cuenta de que aunque él estaba a favor de Saúl, y del reino, Saúl tenía esa actitud hacia él. Entonces él huye y después de varias situaciones llega a un lugar que se llama la cueva de Adulam. La palabra Adulam significa de refugio, ¿sí? Pero era un lugar para refugiarse y un lugar para reflexionar. Entonces la cueva de Adulam era un lugar en donde él estaba huyendo de una presión constante sobre su vida, de una manera injusta, porque pues él no quería nada, sino simplemente se atrevió a tomar el reto que nadie quería tomar, porque David era un pastor de ovejas y mientras él pastoreaba las ovejas, él meditaba en las noches, miraba los cielos y decía, Señor, qué grande eres tú. Escribe el Salmo 8 y dice, cuando veo los cielos, la obra de tus manos, el firmamento, lo que tú creaste, las estrellas, entonces me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Nos has hecho menor que los ángeles, nos has coronado de gloria, de honra. Señor, tú eres el que gobiernas en este mundo, ¿no? Entonces, David tenía una conciencia, una convicción de Dios en su vida. Y cuando llega a ese campamento y este hombre está desafiando al pueblo de Israel y a los escuadrones del Dios de Israel,
él se levanta con un celo y dice, yo sí puedo enfrentar a ese gigante, porque ya antes Dios me ha dado la victoria cuando he enfrentado a un oso que se quería robar una de mis ovejitas, o cuando he enfrentado a un león que se quería robar una. Yo los he destruido, y así también Dios me va a ayudar para destruir a este, y lo destruye, lo mata, y trae liberación. Y a causa de eso el rey se enoja y lo empieza a convertir en un fugitivo. Entonces él está huyendo, 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 y llega a un lugar que se llama Adulam. Y mientras él está ahí, refugiado, escondiéndose, buscando refrescarse, entender de qué se trata la vida, por qué está pasando esto con él, mientras él se encuentra en ese lugar, ya antes de eso, un poquito antes de eso, el profeta Samuel había ido a su casa y lo había ungido como rey, había derramado aceite sobre él, pero eso no quería decir que eso ya lo había convertido en rey, sino simplemente era, como quien dice, la elección de él como rey, pero no estaba asumiendo el trono, solamente estaba elegido, pero no estaba ejerciendo la autoridad, ¿no? Entonces, él está diciendo, bueno, ¿cómo está eso? Si Dios, yo estaba allá cuidando las ovejas, vino el profeta, me mandaron llamar, me ungieron como un rey. Yo la verdad no sé qué está pasando, de qué se trata mi vida. Tengo que pensar de qué es lo que va a pasar conmigo. Tengo que saber cómo estoy yo viviendo en este mundo y cuáles son los planes de Dios para mí. Y él está ahí. Y entonces cuando él está ahí, sus familiares se enteran. Se entera su papá, se entera su mamá, se enteran sus hermanos y dicen, pues vamos con él. El más chico, el menor, empieza a ser de influencia. No era el mayor, era el menor. Y empieza a tener una influencia sobre su familia. De tal manera que cuando las demás personas se enteran que David se encontraba en la cueva, van y se unen con él. Y dicen, nosotros sabemos que Dios quiere usar tu vida. Y se unen con él. Vamos a leer esta escritura que está aquí adelante. Primera de Crónicas, en el capítulo 11. Este es el pensamiento que tenían la gente. Esto pasó mucho tiempo después, pero se refieren a lo que estuvo pasando con David cuando estaba en la cueva de Adulam. Vean lo que dice ahí, dice, Primera de Crónicas 11:1, dice, entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. Tú también, dice, también, antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. O sea, Samuel había establecido que él iba a ser el rey, pero es hasta ese momento cuando ya David es investido como rey y empieza a reinar. Pero le dicen, es que estamos aquí contigo y somos contigo, dice ahí, tu hueso, nosotros somos tu hueso y tu carne. Esa es una expresión interesante. ¿Qué quiere decir?
pues yo nada más vengo aquí de visita. No, ¿verdad? Desde antes, dice, Dios ya te había llamado. Aún cuando Saúl reinaba, tú ya eras la persona elegida por Dios. Entonces, cuando ellos llegan a la cueva, ahora me regreso otra vez atrás. Entonces, cuando ellos llegan a la cueva de Adulam, en donde David está tratando de definir esto en su mente, refrescándose, reflexionando, descansando un poco. Si tú lees un poquito atrás, no, a David la andaban, ya no sabía qué hacer con su vida, hermano. Dice que se va a buscar el apoyo de unos sacerdotes, y después de que los sacerdotes le dan de comer, y después de que los sacerdotes lo ayudan y le dan la espada de Goliat, precisamente, el rey Saúl se entera y mata a todos. 72 de ellos fueron muertos, de los sacerdotes, porque pensaban que estaban haciendo una conspiración, porque Saúl pensaba que David estaba haciendo una conspiración contra él, y no era tal cosa. Así es que mató a esos hombres. Imagínate ahora David, ¿no? Cuando él está huyendo, llega al templo, a donde están esos sacerdotes, y cuando están los sacerdotes le dicen, denme algo de comer, le dan de comer, alimentan con panes de la proposición, con panes que eran de los que usaban para ofrecer al Señor, y le dan una espada, y David se va, y después Saúl se entera de eso y mata a todos. Imagínate cómo se sentía David. Dice, oye, o sea, mató a todos por mi culpa. Él era el culpable de que hubieran muerto 72 sacerdotes, hermano. Amén. Entonces, mire, lo dice aquí. Le dice el rey, estamos otra vez igual ahí en 1 Samuel 22, le dice el rey a Elimelech, el sacerdote, morirás tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y este hombre dice, y mató en aquel día, perdón, a 85 varones que vestían, o mató 85, hermano. Amén. De los cuales 72 eran descendientes directos. Dice, pero uno de los hijos de Ahimelech, el hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando ahí aquel día Doeg, el edomita, él lo iba a hacer saber a Saúl. Y yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Estamos hablando del capítulo 22. Estamos hablando de que ya estaban en la cueva de Adulam. Estamos hablando de que este hombre huyó y se fue a la cueva también, donde estaban todos los endeudados, estaban todos los afligidos. Llegó y le dijo, ¿sabes qué? Acaba de matar el rey, mató a los 85 sacerdotes, fueron muertos. Los siervos de Israel dijeron, no, nosotros no podemos matarlos. Entonces agarró a este hombre que era un elamita, dice aquí, edomita, era un extranjero, y ese sí se atrevió a matar a los sacerdotes por nada, porque cuando les dijo, oye, ¿por qué le estás dando de comer? Dice, pues ese ha sido tu siervo, ha sido un siervo fiel. Pues yo pensé que otra persona más fiel que David, pues le doy de comer. No, no es cierto, tú sabías que quería mi trono, porque Saúl se volvió loco. Pero esa locura de Saúl empezó a impactar en la vida de David. Y ahora David dice, me buscan, y ya mataron 85. Y ya te mataron, y tú estás aquí conmigo, le dice a Abiatar, vente, quédate con nosotros. Y Abiatar se convierte en el sacerdote de David. Pero el tema es que estos 400 hombres que vinieron a la cueva de Adulam, pues eran personas que no tenían precisamente una formación
espiritual. David estaba ahí queriendo encontrarse a sí mismo y en lugar de encontrarse a sí mismo, se encuentra con que 450 más vienen ahí con él. O sea, él andaba queriendo huir y pues ahora ya no va a huir él y son también los otros. Entonces, son momentos a veces complicados en la vida de una persona y en ese momento él empieza a buscar a Dios. Y Dios le recuerda que ya Saúl lo había escogido como rey. Y entonces empieza a trabajar en el corazón de estos hombres. Empieza a impartirles a ellos, su fe en Dios, la visión de Dios, el propósito de Dios, la razón por la cual el pueblo de Israel ha sido escogido como un pueblo especial. Y eso es lo mismo que debe de pasar en la iglesia. Amén. Cuando tú vienes al Señor, vienes afligido, vienes endeudado, vienes amargado. Bueno, venimos, dijo el otro. Venimos en esa condición y cuando venimos así, amén, se trata de que no vengamos solamente a buscar una pastillita para salir del problema. Aunque vivimos en el tiempo de la fast, amén, de lo fast, de lo rápido, de lo instantáneo, de lo inmediato, yo vengo a Dios para que Dios rápido me sane, para que además no me cueste y además no me duela. Y ya, así voy a cambiar mi vida espiritual. No, no es así, no es así. Nosotros tenemos que venir al Señor para que todo nuestro futuro, para que toda nuestra manera de vivir sea totalmente transformada de acuerdo a la voluntad y al plan de Dios para cada uno de nosotros que nos dio la vida. Porque ninguno estamos aquí porque decidimos nacer. Estamos aquí porque Dios nos dio la vida. Y la vida que Dios nos da con un propósito. Y cuando nos trae al cuerpo de creyentes, cuando nos trae a la iglesia, nos trae para que nosotros podamos ser impartidos de la fe en Dios que hay en una persona que Dios puso ahí. Que Dios puso ahí. David en ningún momento usurpó el trono. En ningún momento él quiso ser. Él estaba escondido. Bueno, no escondido, pero él estaba trabajando, él estaba lejos. Cuando vino el ungido a visitar a Elí, a Isaí a su casa, le dijo, enséñame a tus hijos. Y ¿cómo lo vería el padre? ¿Cómo vería Isaí a David? Que ni siquiera se lo presentó. Dice, pues es que está muy chavito. No creo que pueda ser el rey. Y cuando le presentó a sus hijos, dice la Biblia que Samuel vio a Eliab el mayor, alto, fuerte, todo así impresionante. Dijo, este es. Y le dijo el Señor, no te equivoques, porque Dios no mira lo que mira el hombre. Los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. ¿Ves? A ver, pues entonces otro hijo, ¿no? Pasaron todos. Y entonces le tiene que decir, ¿ya son todos? Bueno, falta uno que está allá. Es un morrillo ahí medio. Tráelo. Y Dios lo eligió. Y se cumplió, dice en Primera de Crónicas, la palabra de Samuel. Lo hicieron rey allí. Amén. Fue hecho rey cuando todo el pueblo de Israel vino y dice, desde antes tú ya merecías ser el rey, pero hasta ahorita vamos a ser. Ahora, mientras él está en la cueva, vienen esas personas y David empieza a, organizando su mente y su entendimiento, dice, bueno, pues entonces se trata de que estos patos se conviertan en cisnes. Se trata de que estas personas que no tienen principios, que no tienen valores, que han vivido fuera de los propósitos eternos, como tú y como yo, hermano. Entonces dicen amén. Totalmente fuera de la voluntad de Dios. Amén. Éramos por naturaleza, dice la Biblia, hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Vivíamos siguiendo la corriente de este siglo. Amén. Los deseos de la carne, los deseos de la mente. Éramos personas extraviadas. No conocíamos lo que era mantenerse fiel. Éramos fieles hasta que nuestros intereses no se veían afectados. En ese momento ya dejábamos de ser fieles. No conocíamos lo que era la lealtad. No conocíamos lo que era el servicio. No conocíamos lo que era el compromiso para con otras personas. Eran primero mis dientes, después mis dientes
y hasta el último de rozón, mis parientes. Pero si no, mis dientes y mis dientes. Amén. Pero venimos al Señor. Y entonces empieza a darse una relación. A veces sí venimos con la expectativa de que pues el Señor haga un milagro y baje del cielo un dedo y me toque y ya soy una nueva persona, se me cambió todo. No, no, no es así. ¿Me estás oyendo? No es así. Dios hace milagros, Dios hace sanidades, indudablemente, y la sigue haciendo, porque Dios es clemente y Dios es misericordioso y Dios es compasivo, decía hace ratito Benny. Dios es compasivo. Su corazón se mueve cuando la necesidad está ahí y Él actúa con el poder sobrenatural que Él tiene, lo hace. Pero la transformación para que nosotros seamos el pueblo de Dios, para que seamos una iglesia digna, es un proceso mucho más largo, hermano, en donde nosotros vamos a ser transformados de personas que no tenemos ni siquiera un sentido de valía correcto, o que nuestra vida, dice la Biblia, es una vida vana, es una vida metida en los deleites temporales del pecado. Que salga de ahí y que empiece a mirar por las cosas eternas. Eso es lo que David empezó a pensar que tenía que hacer en la vida de estos hombres que se habían acercado a él. Amén. Y entonces se presenta un día de prueba allí en el capítulo 23. Perdón, en el capítulo 24. Viene un día de prueba. David ha estado trabajando con sus hombres. Ha estado hablándoles de lo que es la fidelidad. Ha estado hablándoles de lo que es el servicio. Ha estado hablándoles de lo que es la autoridad de Dios en las vidas de las personas. Ha estado diciéndoles, miren, lo más importante que una persona puede hacer en su vida es someterse a la autoridad de Dios. Ustedes han vivido sin tomar en cuenta a Dios en sus vidas, pero de aquí en adelante, lo único que puede diferenciar, hacer la diferencia en sus vidas es que tomen en cuenta la autoridad de Dios sobre ustedes. Tengo muy presente el mensaje de Año Nuevo, cuando decíamos que todo el mundo viene en los últimos días de diciembre. Feliz año, ya sabes lo que te deseo, lo mejor para ti, que este año te traiga más cosas buenas y que quién sabe qué. Y resulta que tenemos toda nuestra vida escuchando los diciembres lo mismo. Y resulta que vemos un país que cada día va peor. ¿Amén? Entonces, ¿dónde está lo del feliz año? ¿Dónde está lo de lo mejor que te deseo? ¿Dónde está lo? O sea, en deseos está bien, pero a menos que nosotros decidamos vivir bajo la autoridad de Dios, las cosas en un año, en el inicio del siguiente año, pueden ser mejores. Pero si no tomamos en cuenta la autoridad de Dios, va a ser muy buenos deseos, venga la comida, venga los romeritos, hasta ahí no va a pasar. Entonces David se da cuenta y dice, ustedes tienen que tomar en cuenta la autoridad de Dios en sus vidas. Si quieren venir a la iglesia, si quieren ser parte del reino de Dios, si quieren caminar en la voluntad de Dios, no pueden seguir viviendo de la misma manera que han estado viviendo. Entonces dice, no, ay, esto como que nos está poniendo algo así. No, lo que queremos es que tú seas ellos. Estamos aquí contigo, somos tu carne, somos tu hueso. Eso todavía no lo habían dicho, eso lo dijeron después, ¿no? Pero no, vamos. Entonces llegamos al capítulo 24. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dio un aviso diciendo, he aquí David está en el desierto, en Engadi. Ya no estaba ahora en la cueva, ahora ya estaba en una parte desértica. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos y las cabras monteses. Cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Así que ahora ya están en un desierto. Allí dice, hay un redil de ovejas y al lado del redil hay una cueva. Y mientras Saúl va con 3,000 hombres para perseguir a David, porque le dijeron, ahí está, y acuérdate que lo que quería es matarlo. Entonces va para allá para matarlo y se encuentra con que pues ya a la mitad del camino dice, bueno, espérame aquí tantito, voy allá a la cueva, ¿no? Voy a cortar unas florecitas. ¿Se acuerdan? Así decíamos.
Entonces se mete a la cueva a cortar las florecitas. Traducción. Entró al baño, pues. ¿Ok? Y mientras él está ahí, David y sus hombres están en esa misma cueva, allá al fondo, escondidos. Y este hombre entra. Y dice, cuando llegó, dice, entonces, versículo 4, los hombres de David, ¿quiénes eran los hombres de David? Del 22 al 24, ¿quiénes eran? ¿Los patos? Estaban en proceso de metamorfosis. Amén. Estaban en proceso de metamorfosis. Un pato es un pato y un cisne es un cisne, ¿sí o no? Amén. Un pecador es un pecador y un hombre santo es un hombre santo. Tiene que haber una transformación, una metamorfosis de adentro del corazón para transformarnos en algo que no somos. Amén. Entonces dice que todavía eran patos. Y le dijeron, aquí el día que te dijo Jehová. Aleluya, dice aquí, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente y calladamente cortó, dice, la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Vino la oportunidad. Los hombres de David que todavía estaban en ese proceso de transformación dijeron, ya la hicimos. En lugar de esperar tanto tiempo, mira, ya el Señor te lo acaba de poner aquí en bandeja de plata. Ve y mátalo. Pero dice la Biblia que David, en lugar de ir y matarlo, fue a cortarle un pedazo de su capa nada más, la orilla. Más adelante dice la razón, ¿no? Porque después de que sale le dice, mire, yo lo pude haber matado. Usted piensa que yo lo quiero matar, señor rey, pero no es así. Aquí está la evidencia. Mire, aquí está la orilla de su capa. Y lo, ay, sí es cierto. ¿Ya ves? Yo te pude haber matado y no te maté, porque yo no tengo nada contra ti. Pero si tú crees que ya tengo algo contra ti, que Dios juzgue. Y él remite esta causa a Dios. Acuerda que cuando hablamos de la amargura, que él no quiso hacer justicia por su propia mano, no se quiso vengar, sino le dijo, Señor, tú juzga entre Saúl y yo, y lo que tú digas va a ser bien hecho. Amén. Así fue lo que pasó. Entonces, sus hombres todavía querían venganza. Sus hombres todavía estaban en un proceso en el que no estaban tan dispuestos a soportar o aguantar el tiempo que Dios tiene, el perfecto tiempo para que su voluntad se haga en nuestras vidas. A veces así nos pasa a nosotros y nos aceleramos, hermano. Amén. Yo le voy a ayudar al Señor y me voy a conseguir una esposa, una esposa, no nueva esposa, una esposa. Y después yo creo que otra nueva, no, tampoco. Amén. Oh, sí, yo estoy pensando que ya están pasando los años y qué pasó y ya estoy viendo que este muchachito y este muchachito, no le ayudes al Señor. Espera el tiempo del Señor. Haz lo que Dios te pide. Sé correcto con Él. Obedécele. Amén. Desarrolla lealtad. En una ocasión vino una pareja y me dice, pues ya me separé, pero estoy buscando a otra muchacha. Dijo, ni siquiera sabes lo que quieres. No entiendes ni quién eres, ni qué le puedes ofrecer a alguien para que ya andes buscando otra más. Espérate. No, yo le voy a ayudar al Señor. No lo dicen así, pero lo están diciendo. No usan esas palabras, pero lo que están haciendo es que pues, en lo que el Señor se apura un poco, yo le ayudo. No. Estos hombres dijeron, ahí está ya, te trajo el Señor a Saúl, mátalo. Se acabó la broma. Ya estás, ya la hiciste, vámonos. Y ya aquí eres rey. Pues, Samuel ya te ungió, vámonos. Y dice él, no. Y reprimió a sus hombres. Y les enseñó a vivir por principios. Y les enseñó a vivir con valores eternos. Y les enseñó que no se trataba solamente de lo que a mí me interesa, de lo que es en mi beneficio personal, que antes de uno está los intereses del reino. ¿Cuántos se acuerdan de esto? ¿O cuántos saben esto? Antes de lo que a mí me conviene, tengo que pensar lo que Dios quiere, lo que Dios honra, lo que Dios bendice, lo que le honra a Dios. Amén.
Y si esto lo honra a Dios, yo lo hago. Y si no lo honra, entonces yo no lo voy a hacer. ¿Estás aquí, hermano? Les decía hace mucho tiempo de este Vicente Guerrero, uno de los héroes de la independencia y en mi opinión, el más picudo de todos. Él agarró y le dijo a su padre, cuando su padre fue comprado por los insurgentes, para decir, ¿sabes qué? Ríndete. Y ya me dijeron que te pueden dar lo que tú quieras, le dijo su papá a Guerrero. Le dijo, mira, tú ya le hiciste, ya se acaba la guerra, ríndete. Ya me dijeron que te pueden dar lo que tú quieras, de terrenos y de títulos y lo que sea. Y le dijo, papá, la patria es primero. ¿Recuerdan? Es una frase acuñada por él. Así estaba David cuando le dijo a sus hombres, ya está, mátalo y vas a ser el rey, ya le hiciste. Él estaba diciendo, no, el reino de Dios es primero. Él es el ungido de Dios. Dios lo puso y yo no voy a levantar mi mano contra él. Y ustedes tienen que aprenderse a mover de una lealtad a Dios antes que a sus intereses personales. ¿Me estás oyendo? Y fue trabajando con ellos, hermano, fue impartiendo con ellos, fue caminando en una relación día tras día. No fue una relación de cada 8 días, no fue una relación de una vez al mes, una vez a la semana, no fue una relación eventual, fue una relación en donde él estaba impartiendo sus valores, sus principios, sus convicciones, aleluya, su manera de vivir, su entendimiento, su moral, hacer los hombres respetuosos, de ser personas angustiadas, ahora ser personas guerreras y vencedoras, de ser personas que estaban en las tinieblas, que estaban ahí endeudados. ¿Sabes lo que es estar endeudado, hermano? ¿Sabes lo que se siente estar endeudado? ¿Sabes que te estén hablando y que, oiga, ¿qué pasó? Le hablamos del bufete jurídico. No recibe la llamada, hermano. Ay, debo. No niego, pago. No quiero, que ya no tengo. Ya no estaban endeudados, empezaban a tener la luz del Señor, empezaban a tener paz en su corazón, empezaron a ser diferentes, empezaron a edificarse un carácter que no había sido edificado en sus vidas. Recuerdo un pastor que hoy es pastor, pero que en su tiempo llegó a la iglesia. Creo que tenía 15, 16 años, lo habían corrido de la secundaria. Bueno, era como la cuarta secundaria de la que lo corrían. Amén. Su mamá cuando era el día del examen lo mandaba con una torta grandota y una manzana. Se la das a la profesora. Le miraban más o menos y decían, es como es a él, está gordito, entonces llévale torta. No, entonces llévale manzana. No, ya sabe, ya le mandé su tortita, maestra, ya le mandé su manzanita, Orozco. Ya me equivoqué. Ese es el apellido del niño, y ni estudiaba. ¿Qué iba a ir a la escuela? No le importaba. Porque a veces los papás cometemos esos errores. En lugar de decir, ¿sabes qué? Ponte a estudiar y no te duermes hasta que acabe la tarea. Ay, pobrecito mi niño. ¿Quién lo va a ver? ¿Quién lo va a levantar? Ay, si duerme como angelito, velo nada más. Pero cuando despierte es un demonito, no un angelito. Entonces, lo que no se había edificado en la vida de estos hombres que estaban endeudados, que estaban amargados, que estaban, David empezó a edificarlo en ellos, en una relación continua, en una relación presente, en donde les dijo, no puedo matar, no tengo ningún problema, yo tengo la espada, tengo la capacidad, tengo la autoridad, lo puedo hacer, estoy ungido, Dios ya me dijo, lo puedo hacer, pero yo no voy a hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Así es que cálmense, vatos. Yo creo que algunos han de haber dicho, nos falló el jefe para haber sabido. No. Pero él siguió trabajando en sus vidas. Siguió trabajando en sus vidas. Y llegó el momento cuando Saúl sale a una guerra y en esa guerra muere. Una malecita lo mata. Cuando se ve perdido en la guerra, lo que él dice es que no quiero que me vean mis enemigos,
Así es que le dice a una persona, no, entonces él agarra su espada y se avienta sobre ellas, que se quiere suicidar, pues, aventándose, pero ahora sí como que le falló bien, le falló un poco y no estaba bien muerto, nada más estaba medio herido. Y entonces él dijo, no, y ve a una persona, oye, ¿tú quién eres? No, pues yo soy una malecita. Pues, no importa, mátame. Mátame, sí, lo mato. Sí. ¿Y usted quién es? Yo soy Saúl el rey. Bueno, órale. Y lo mata. Y después de que lo mata, va con David. Este hombre le dice, ¿qué crees? Saúl el rey ya está muerto. Te traigo una buena noticia. Y él dice, ¿cómo buena noticia? ¿Es el rey, al ungido de Dios? ¿Se murió? Sí. ¿Y cómo sabes que se murió? Yo lo maté. Ah, caray. A ver, explícame. Y le explica esto. Se había querido suicidar, no pudo completamente. Yo pasé, me dijo, y pues yo sí le di chicharrón. Me dice, y no tuviste temor de levantar tu mano contra el ungido de Dios. A ver tú, mata a este. Y su general va y lo mata. Porque no tuvo temor de levantar su mano contra el ungido del Señor. Porque David había entendido, tenía convicciones firmes. ¿Amén? Que Dios es Dios, que Él manda. Que el que habita el abrigo del Altísimo va a morar bajo su sombra. Amén. Que si uno camina en integridad, Dios lo va a bendecir. Que si uno hace las cosas conforme el Señor establece, amén. Por eso dice, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no desearás esto, honrarás a tu padre, honrarás a tu madre, aleluya, vas a santificar el día del Señor, vas a vivir para Él. Esas cosas las tenía claras en su vida David, hermano, amén. Y las fue impartiendo a un pueblo que había perdido el temor a Dios. Quizá tú has crecido sin el temor a Dios. Muchas veces nosotros pensamos, no, Dios, no teníamos no sabíamos lo que era temor a Dios. Yo no, es más, ni sabía que era Dios, hermano. Amén. Un día conocimos a unas personas evangélicas, yo estaba en la casa de mi tío y los fueron a visitar, me imagino, ahorita que ya tengo tiempo, entonces que fueron a visitarlos porque tenían la iglesia, iban a, pues es que contactamos a estas personas, vamos a compartirles del Señor, y fueron ahí, y ahí llegué yo, ay, son estos raritos, vámonos, quién sabe qué, esos ni creen en la Virgencita, y ya nos fuimos, no sabíamos nada, no entendíamos nada. El Señor fue poniendo fidelidad en nuestro corazón. El Señor nos enseñó a ser leales. Amén. A caminar encima de nuestros propios intereses. Aleluya. A sacrificar, a dar, a servir. A entender que el reino de Dios es un reino de bendición y de justicia. A trabajar con integridad, sin abusos, sin deseos de pasarse de listo. Amén. Dios fue trabajando en nuestros corazones. Dios, la primera cosa que impactó en mi vida, una de las primeras cosas que impactó en mi vida a través de pastores, a través de hombres de Dios, fue cuando un pastor que se llamaba Alfonso Jiménez, ya falleció. Este pastor vivía en un garage de una casa, era el garage, ese era ahí vivía, ahí había conseguido. Tenía su jardín, que era una maceta, amén. Su casa, todo estaba ahí en un solo cuarto, en un garage, y ahí estaba haciendo la obra de Dios. Y después consiguió una casa y empezamos a trabajar, y en esa casa él empezó a servir al Señor. Y un día se fue a conferencias y luego regresó, y yo veía que él tenía 3 hijos, Abraham, Lisa y, no me acuerdo cómo se llama la chiquita. Eran Abraham, Lisa y la pequeña Jessica, me parece que se llamaba. Tres hijitos, y no sabía ni qué hacer, y estaba buscando ganarse la vida y esto. Y yo dije, pues voy a darle mis diezmos. De hacerle el paro. Y llevé mi dinero. Y se lo di a escondidas, ni siquiera ahí en el alfolí. Pastor, aquí le traigo mis diezmos. Ok, gracias. Úselos como usted quiera. Dije, va a comprar unos zapatos a sus hijos, un vestidito a la Lisa, unos lentes. Lisa tenía como 6 años y usaba unos lentes de este vuelo. Tenía mal sus ojos. Algo pasará, alguna cosa. Y entonces ya me dice, sí, ¿cómo no? 1 o 2 días después me dice, acompáñame. Voy a telégrafos o a correos, ya no me acuerdo qué era.
Sí, vamos. Y ahí voy y veo. Y el dinero que yo le había dado, casi íntegramente, lo manda a la iglesia madre porque él había hecho una promesa para el evangelismo mundial. Yo sentí que me caía, ¿me entiendes? Empecé a ver lo que era un hombre con integridad. Y empezó a impactar mi vida. Empezó a impactar en mi corazón. Empezó a decir, ah, caray. ¿Ven? Con él empezamos a ir a evangelizar. Un día yo no fui esa vez con él. Fue mi esposa a recoger a una persona en el aeropuerto. Y mientras él estaba en el aeropuerto empezó a predicar. Allá adentro, yo te quiero decir, agarraron los policías y le echaron fuera. Estaba en Chapultepec y ahí estaba predicando. Íbamos a la zona rosa a predicar. Ahí donde estaba todo, ahí estábamos nosotros. Ven, en cualquier lugar, en cualquier parte, no se callaba. Empezó a impartir. Cuando testificaba, yo me acuerdo mucho que se hacía como el chorrito. Yo le decía que se hacía como el chorrito. Porque empezaba y se hacía así. Quiero decirte a ti, persona, que tú tienes que... Ay, me impactaba. ¿Sí o no hacía así? A ver, y tenía una vocesota. No necesitaba micrófono. Aleluya, ahí estaba. Gloria a Dios. Gloria a Dios, pues, hombre. Empezó a impartir, empezó a robarme mi corazón, hermano. A los 6 años yo era un ratero. No había valores. No había dignidad. Mi tío dijo, no, cuando crezca va a ser un policía, va a ser un ratero o presidente. Va a estar en la cárcel. No, 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 no. Dios tenía otro plan. Puso un hombre. Nos casamos. Después, antes de eso nos habíamos casado. Conocimos a otro pastor, un pastor bien buena onda, bien amable, bien inteligente, bien cuate. Gloria a Dios. Yo dije, ay, pues qué padre que esta persona puede enseñarnos tantas cosas. Y nos fue enseñando. ¿Oyes? Fue haciendo algo diferente de un pato. Ese es el plan de Dios. Eso no se logra cuando tú vienes a la iglesia una vez al año, una vez a la semana, cuando no tienes una relación con los hermanos, cuando no te involucras en la obra de Dios, cuando no estás en el servicio de planeación, cuando no estás en la oración, cuando no se puede lograr de otra manera. Amén. Tienes tú que involucrar tu vida. Estos hombres estaban ahí, vivían con él, y después de los años, mire, quiero terminar, ya no lo quiero hacer más largo. Vamos ahora ahí a Primera de Crónicas. Un hombre no puede actuar en contra de sus convicciones, dijo Martín Lutero, y eso es una verdad. Demuéstrenme que uno puede ser salvo, excepto por la sangre de Cristo, y yo voy a hacerlo. Nada de que indulgencias, nada de que esas cosas. Demuéstrenme en la palabra, porque eso es lo que yo creo, que la salvación es un don gratuito, y ahí voy a pararme contra el Papa y contra quien sea. Y se paró. Amén. Aleluya. Vamos entonces aquí a terminar. Primera Crónicas 11. ¿Dónde estamos? Aleluya. No quiero hablar de todos ellos. Hay un discipulado especial que hablamos de los valientes de David, pero bueno, ahorita nada más vamos a tocar este tema. Dice que lo hicieron rey allá en Hebrón. Lo hicieron rey conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel, dice el versículo 3, ¿no? Ahora dice el versículo 10. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Los convirtió en cisnes, hermano. Ya eran ahora los valientes de David. Ya ahora podrían entregar su vida por la causa del Señor. Un hombre de ellos se llamaba Sama. A mí le dieron un pedazo de lentejas, un terrado donde lo sembró con lentejas.
Amén. Y estuvo dispuesto a defenderlo él solo contra cualquiera que viniera en contra de él, porque había aprendido que tenía un lugar puesto por Dios que no iba a abandonar. Amén. Ellos se convirtieron en personas que sin ellos David nunca hubiera podido haber hecho nada. Amén. Sin ellos David hubiera sido un sueño, una ilusión, una cosa mágica, una cosa rara ahí, pero no un hombre de Dios. Y David lo entendió cuando estaba en esa cueva. Dijo, tengo que enseñar, tengo que instruir, tengo que capacitar, tengo que impartir. A mí me da mucho gusto ver a mis hermanos en Cristo Jesús. Ayer tuvimos una reunión de discipulado ahí arriba y estaba yo mirándolos. Entonces estaba predicando el pastor Chava, estaba ahí el hermano Osvaldo Jasso, estaba ahí también el hermano Alejandro Sánchez, aleluya, y yo estaba escuchando el mensaje, estaba también Luis David, y estaba mirándolos y estaba escuchando lo que decían las personas, los comentarios de los demás hermanos y todo este tipo de cosas. Y dije, gloria a Dios, se trata de que tengamos un mismo lenguaje en cuanto al servir a Dios. ¿Ven? Y ahí estaba. Entonces, estos hombres se hicieron una carne y un hueso. Eran la misma carne y hueso. Eso no era la uña de la mugre de la uña, no, eran carne y hueso, hermano. Amén. Y lograron que David cumpliera el plan de Dios, no el plan de David. No estamos hablando de David como que él fue donde nació la idea, sino en Dios. Ok, y termino con esto. Versículos del 15 al 19, de ahí Crónicas 11, primera de Crónicas 11. Dice, y 3 de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. Y David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo, guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Realmente eran uno con David. Realmente habían llegado a una conclusión. De tal manera que ahora David no les dijo nada, no les ordenó nada, solamente dijo, ay, cómo se me antoja un poquito de agua del pozo que está allá, pero están los filisteos. Ellos lo oyeron y dijeron, ¿cómo ves? Se dijeron entre los 3, sí, vámonos. Y se fueron. Arriesgaron sus vidas. Yo me quiero imaginar cómo lo fueron haciendo, ¿no? Si me aguas, ahí vienen aquellos, ¿dónde te das? Rápido, sácalo, vamos. Y se regresaron allá. Aquí está David. ¿Qué traes? ¿Qué trajeron? Pues es el agüita que, no, dice, no, ¿cómo creen? No, yo no puedo aceptar eso. Eso es ese tipo de servicio solamente se le puede dar a Dios. Ese tipo de adoración, ese tipo es para el Señor, no es para ningún hombre. No puedo hacer eso. Y derramó el agua delante del Señor. ¿Qué fue lo que hizo? Dice, lo que he hecho por ustedes no es para mí, es para el Señor. La mejor recompensa, dice en Judas, dice, no tengo mejor noticia que el saber, no hay gozo mayor en mí que el saber que mis hijos caminan en la verdad. Es de lo que se trata, de que usted haga lo correcto, de que usted no nada más venga y diga, ay, pues qué padre, ya encontré esta y no. Dios ya me bendijo, Dios ya me hizo, no, Dios me cambió, Dios me transformó y tiene que ser a través de una relación
en donde se están impartiendo. Por eso les invitamos, participen en grupos de casa. Por eso les decimos, vengan, vayan a las reuniones específicas que estamos teniendo, alguna con los discípulos A, con los discípulos A, que quiere decir que apenas están integrándose a la iglesia, los que ya se han integrado, los que ya están bautizados, vengan y vayan a algún ministerio, las hermanas, las mujeres, participen, hagan algo, que sean impartidas del Espíritu de Dios, para que aquellos guerreros que estaban angustiados empezaron a vivir con disciplina, empezaron a vivir con transparencia, con honestidad, con dignidad. Aquellos hombres que antes eran el escorio de la sociedad, despreciados, amén, ahora empezaron a tener una dignidad que solamente Dios puede darnos, una valía que solamente puede venir, no de que te pongas un pañuelo verde, amén, no de que hagas cosas que no tienen nada que ver con Dios y con sus principios, sino que seas que vivas para honrar al Señor. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Hace 8 días, el domingo en la tarde, se estaba compartiendo de que hiciéramos un pacto porque no podemos servir a dos señores, dijo Josué en capítulo 24, ¿verdad? Dice, juzgad a quién van a servir, si a vuestro Dios o a los otros dioses, pero yo y mi casa serviremos al Señor. El principal reto que tenemos que tener los cristianos es hacia nuestros hijos. El principal reto es hacia ellos, que sean hombres de Dios, con valores. Amén.